Baruch Hashem, Avinu Melech Hamadun. Bendito eres nuestro Padre, Rey de Reyes. Baruch atah Adonai Eloheinu Melech Haolam. Bendito eres, Señor. Un saludo muy cordial para todos los hermanos que están en este momento aquí en la Keilah local de la ciudad de Guayaquil, la Congregación Israelita Mesiánica Verdad de Vida, o Keilah MNC, como lo manifestamos en hebreo. Somos parte del Ministerio Internacional de la Unidad de la Dos Barras. Un shalom para todos los hermanos mesiánicos que también nos están siguiendo a través de nuestro canal de YouTube TV, y a los que van a ver el video que queda grabado en nuestra página www.atorasalva.yindo.com, y también aquellos que nos siguen a través de Facebook y a través de Twitter con el nombre de Marcelo Pazmiño y Marcelo Silva. Bienvenidos a todos. Para esta ocasión es pues un tema especial. Hoy, a pedido del hermano César Garavito, nuestro moré en la ciudad de Guatemala, que es parte también de este ministerio, vamos a analizar el estudio de la Parashá. Parashá en hebreo significa porción, es una porción de las escrituras que se hace un estudio, una secuencia que tenemos siguiendo. Todos los pastores, los morelos, las personas que se dedican al estudio de la Parashá lo llevan en diferentes partes del mundo. Para esta ocasión toca la Parashá número 49, que titula Cuando salgas. De esta Parashá yo voy a tomar una porción. Para esta ocasión, esta Parashá empieza desde Deuteronomio, capítulo 21, o de Barín, capítulo 21, hasta el capítulo 25. Empieza desde el 21:10 hasta el 25:19. Pero como es muy extensa la lectura, pues yo voy a leer el versículo o los versos de donde yo he tomado la porción para el estudio de esta tarde. Entonces, los invito a que abran sus textos bíblicos en el libro de Deuteronomio o de Barín, en el capítulo 22, versículo 9. Leamos que dice: no sembrarás dos clases de semillas entre las hileras de la viña. Si lo haces, ambas, la siembra y la cosecha, ambas, dice, la siembra cosechada y el producto de la viña será perdido. Verso 10. No vas a arar, dice, con un buey y con un asno juntamente. Mira esta prohibición: no ares con un buey y con un asno juntamente. Versículo número 11. No usarás ropa tejida con dos clases de hilo, lana y lino juntamente. Viendo estas prohibiciones respecto, por ejemplo, especial, esta que dice que no ares, que no vayas a arar la tierra con un asno y con un buey juntamente, yo recuerdo una enseñanza que está muy trastornada por los predicadores que no entienden las cartas de Pablo, de Saúl, en la que dice que no pongas un yugo desigual. Entonces yo voy a analizar esta porción de la escritura, con esa enseñanza que nos trae Saúl, o Pablo, como lo conoce la escritura. Y aquí yo me detengo para hacer un análisis respecto de esto. Miremos que cuando Saúl da esa enseñanza de no poner un yugo desigual, está tomando como punto de referencia lo escrito en el Tanakh, o en el Antiguo Testamento, como usted lo conoce. Es decir, Pablo no se ha inventado nada, sino que toma de lo que el Eterno le dio a Moisés como enseñanza para que su pueblo sea un pueblo santo, para que su pueblo sea un pueblo entendido la palabra del Eterno. De ahí de donde él toma esta porción para luego él hacer una enseñanza. Entonces vayamos a ver qué fue lo que enseñó Pablo con respecto de esta
porción de la Escritura, en el libro de Segunda de Corintios, capítulo número 6, versículo número 11. En el capítulo 6, verso 11 de Segunda de Corintios, dice: queridos amigos en Corintio, hemos hablado sinceramente con ustedes, hemos abierto ampliamente nuestros corazones. Verso 12: cualquier coacción que ustedes sientan no ha sido impuesta por nosotros, sino por sus propios seres internos. Verso 13: por lo tanto, dice Saúl, solo para ser justos estoy usando este lenguaje de niños. También ustedes abran completamente sus corazones. Verso 14: no pongan yugo sobre ustedes mismos, uniéndose en una yunta con los incrédulos, pues, aquí hace una pregunta: ¿cómo podrán ser socios la justicia y la anarquía? ¿O qué compañerismo tiene la luz de la oscuridad? Entonces, aquí ya nosotros podemos comprender que cuando estaba mencionando Saúl, Pablo, este tema para enseñar que es imposible que haya una asociación entre el incrédulo y una persona que no crea, debemos entender que está hablando básicamente de Torah, de los mandamientos, de la palabra del Eterno. Pero partamos de este punto, que lo que él está analizando aquí con respecto de ese mandamiento, porque era un mandamiento, que él lo lleva a la práctica espiritual de la congregación israelita mesiánica que está sentada en Corinto, porque si bien es cierto, acabamos de leer, él se refiere en carta a los corintios, no se está refiriendo a las iglesias que están hoy en esta predicación confundida y errada, sino que le está hablando a la congregación israelita mesiánica asentada en Corinto. No está hablando ni para usted, ni está hablando para mí. No escribió la carta ni para usted ni para mí, sino para esa congregación en ese tiempo, basado en los problemas que estaban sucediendo en ese momento. Recordemos que la primera carta que escribe, o sea, la primera de Corinto, la escribe porque dice que había sedición, que había separación, que había problemas en las congregaciones porque se estaban apartando, se estaban injuriando, estaba habiendo dificultades entre los judíos. Ahora en este momento sigue la enseñanza, pero para ellos, para esas personas que están en este momento, respecto de que no se unan en un yugo desigual al creyente y al no creyente. Pero aquí tenemos que entender algo: ¿quién es el creyente y quién es el no creyente? Según la cristiandad, el creyente es el que no va a la iglesia cristiana, el creyente es el que está en la iglesia cristiana, y el no creyente es el que no está en la iglesia cristiana. Y eso no es lo que dice aquí Pablo. Eso no es lo que dice aquí Saúl. Aquí Saúl se refiere a un creyente que es una persona que practica Torah, o sea, que está cumpliendo los mandamientos, pero que observa la enseñanza de Yeshua, o sea, que cree en Yeshua, de cómo cumplir los mandamientos, porque eso fue lo que vino a enseñar Yeshua. Cómo cumplir los mandamientos. Ese era el creyente, el que estaba siguiendo las pisadas del maestro, cumpliendo Torah conforme a su enseñanza. Y el no creyente era el que estaba observando todavía a los rabinos fariseos que habían adicionado normas de hombres a la ley divina de Dios, o a la ley divina de Yahweh, que es un nombre verdadero, o a la Torah, que son los mandamientos. Los rabinos fariseos le habían agregado de su propio pensamiento, trayendo enseñanzas de hombres, transmitiéndola de generación en generación. Y eso había apartado del verdadero camino a los que habían sido llamados a ser justos y santos. Por eso Saúl aquí está enseñando a la comunidad israelita mesiánica que está en Corinto, que tienen que seguir la enseñanza de Yeshua para ser santos y justificados delante de Dios.
Entonces no es como se predique, como se enseña desde la cristiandad, desde los púlpitos. Esta enseñanza es para el cristiano y para el no cristiano, no. Este es para el que está siguiendo el camino de Yeshua en la práctica de Torah conforme a la enseñanza de Yeshua. Y que los otros, los que no creen, son los que están siguiendo el legalismo de la ley. Eso es importante que nosotros entendamos. Yo les sugiero que ustedes en este momento busquen la Reina Valera restaurada, la 2011, porque ahí se aclaran muchas cosas, aunque muchos errores realmente aún todavía no los han corregido, pero hay muchas cosas, sobre todo el nombre del Eterno, ya no dice Jehová porque realmente no se llama Jehová, ya lo nombra Yahweh como es su nombre verdadero, y a su hijo ya no le dicen Jesucristo, sino que le dicen Yahshua, Hamashiach, porque es su nombre verdadero. Y hay un detalle importante en esta Biblia también sobre este tema que estamos enseñando. En el versículo número 11 de Hechos de los Apóstoles, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, verso 26, ahí aclara que la congregación no se llama cristianos, sino que se llama cristianos. Por eso como una referencia. Ahora, vayamos al versículo 15 de este capítulo de Corintios, de segunda de Corintios 6, 15, continuamos la lectura, dice: ¿qué armonía puede haber entre Mashiach y Belial? Belial, pues, entendemos que es diablo, o Satanás, o Satán. ¿Qué armonía puede haber entre Mashiach y Belial? ¿Qué es lo que un creyente tiene en común con un incrédulo? Ya les he explicado que el creyente es aquel que sigue la enseñanza de Yeshua de cómo practicar los mandamientos y no como están haciendo los fariseos, porque ellos vienen arrastrando enseñanzas de error, al igual que lo hacen hoy los predicadores cristianos, que reciben una enseñanza de alguien que se la inventó y todos predican lo mismo, enseñanzas erróneas que siguen de un predicador a otro predicador, o sacan una enseñanza de su propio pensamiento sin entender las cartas de Pablo. ¿Sabes por qué no entienden las cartas de Pablo? Simplemente porque no conocen el hebraísmo, porque están leyendo en Biblias que tienen traducciones erróneas. Ya está comprobado que la Reina Valera es una Biblia de traducción errónea porque ni siquiera el nombre verdadero del Eterno lo ha podido poner como realmente es Yahweh. Hoy que la han restaurado, hoy que la han revisado, ahora sí ya aparece el nombre verdadero del Eterno. Que esta Biblia tiene error, por lo consiguiente, las cartas de Saúl, de Pablo, no la entienden y predican todo un error. Ahora vayamos al versículo número 16. Dice: ¿qué acuerdo puede haber entre el templo de Yahweh y los ídolos? Porque nosotros somos el templo de Yahweh, como Yahweh dijo: yo moraré en ellos y caminaré entre ellos, yo seré su Elohim y ellos serán mi pueblo. Si ustedes observan este verso, se van a dar cuenta que este verso no se lo inventó Pablo, ni son palabras de Pablo, no fue él el que las dijo, sino que las leyó, porque él se sabía de memoria todas las escrituras, todo el Tanakh, todo el Antiguo Testamento, toda la Torá, los profetas y los salmos. Esto lo sabía de memoria, por eso está citando un verso que está en lo que ustedes conocen como el Antiguo Testamento. En el verso 17 dice: por lo tanto, Yahweh dice: salgan de en medio de ellos, apártense a sí mismo, ni siquiera toquen lo que es inmundo, entonces yo mismo los recibiré. Verso 18: de hecho, yo seré su padre y ustedes serán mis hijos e hijas, dice Yahweh Sebaot, o Yahweh de los ejércitos. Entonces, aquí vamos a leer un verso más para hacer un análisis de toda esta lectura. Continúa en el capítulo 7, porque aquí están separados por capítulos, porque eso es puesto por el hombre, pero los originales no están separados de esta manera. Por lo consiguiente, el capítulo número 7 continúa el pensamiento de lo que Pablo está diciendo. Capítulo 7, verso 1 de Corintios. De 2 de Corintios, capítulo 7, verso 1 dice: por lo tanto, mis queridos amigos, puesto que tenemos esta promesa, refugiémonos
todo lo que pueda profanar tanto el cuerpo como el espíritu. Y esforcémonos, grabémonos esta frase, esforcémonos por ser completamente kadoshim o santos por reverencia a Yahweh. Vamos a analizar que todo lo que está enseñando Saúl, lo que está diciendo estas palabras, él no se la inventó, porque él no es como los predicadores modernos ni como los rabinos fariseos que se inventaban cualquier cosa, no. Él está hablando con los rollos en la mano, con el Antiguo Testamento en la mano, con la Torá en la mano. Y ahora se los voy a probar. Vayamos al libro de Levítico, al capítulo número 26. Levítico capítulo 26, versículo número 2, dice: guarden mis días de reposo y tengan en reverencia mis santuarios. Mire que está usando las mismas palabras que dijo Saúl. Guarden mis días de reposo y tengan en reverencia mi santuario, yo Yahweh. Verso 3. Si ustedes anduvieren en mis decretos y guardaren mis mandamientos y los pusieren por obra, yo daré su lluvia en el tiempo y la tierra rendirá sus productos y el árbol del campo dará su fruto. Y la trilla les alcanzará a la vendimia, y la vendimia alcanzará a la sementera, y comerán su pan en hartura y habitarán seguros en la tierra. Y yo daré paz en la tierra y dormirán y no habrá quien los espante, y haré quitar las malas bestias de su tierra y no pasará por su país la espada. Versículo número 12. Mire, comienza a ser promesas hermosas, promesa de la que hablaba Saúl. Versículo 12. Y andaré entre ustedes. Mire la palabra que usó Saúl en 2 de Corintios. Y andaré entre ustedes y yo seré su Elohim o su Dios y ustedes serán mi pueblo. De eso era que estaba hablando Saúl cuando dice que Yahweh será nuestro Padre. Ahora bien, continuemos en este análisis de estas cartas de Saúl. En el versículo 13 dice: yo Yahweh, su Elohim, o su Dios, como ustedes lo llaman, que los saqué de la tierra de Egipto para que no sean esclavos, y rompí las coyuntas de su yugo, y los he hecho andar con el rostro en alto. Estos versos, estas palabras del Eterno dadas a Moisés, de eso es que está enseñando Saúl. ¿Qué es lo que está diciendo? Que ya no eran esclavos, por eso él los sacó de Egipto. Habiendo salido de Egipto, ellos ya no estaban esclavizados, ya no eran esclavos. Egipto representa el pecado, y de eso se toma Saúl para enseñar que ya no somos esclavos, sino que somos libres, porque Egipto representaba el pecado. Y Yahweh dice: yo los he sacado para que no sean esclavos, y he roto las coyuntas del yugo, porque el yugo esclaviza. Por eso Saúl enseña que no pongan yugo desigual entre el creyente y el incrédulo, porque Yahweh sacó a su pueblo de Egipto para que no sea esclavo de un pueblo pagano, para que no viva en el paganismo. De eso enseña Saúl, pero le está enseñando a la congregación israelita mesiánica que sí está cumpliendo con Torá, que sí conoce Torá, que ya han escuchado sus enseñanzas, que ya han escuchado de Yeshua, de cómo Yeshua vino y cumplió la Torá, de cómo enseñó a cumplir Torá, que no era de la manera como la cumplían los fariseos. Esa es la enseñanza que está dando Saúl. Nunca Saúl enseñó que la ley ya se terminó. No, él toma como referencia, como punto de referencia para las enseñanzas, los versos que están en el Antiguo Testamento. Pero hoy vemos con tristeza que los predicadores cristianos no le prestan atención al Antiguo Testamento, diciendo que la ley ya pasó, que ya no hay nada que hacer. Y solo toman como punto de referencia generalmente las cartas de Pablo o de los otros enviados por Yeshua, y le hacen una tremenda confusión porque no se han dado cuenta de que todo lo que enseñan, ya sea Pablo, Kefa Pedro, o Santiago, o el mismo Juan, son simplemente todo lo que ellos sabían y lo que está escrito en la Torá. No es nada nuevo, se enseña lo que está en la Torá.
Ahora, en el versículo número 14 de este mismo libro que estamos leyendo, de Levítico 26, el verso 14 dice, pero si no me oyen, ni hicieren todos estos mandamientos, y si abominaren mis decretos, y su alma menosprecie mis derechos, no ejecutando todos mis mandamientos e invalidando mi pacto, verso 16, yo también haré con ustedes esto, dice Yahweh. Enviaré sobre ustedes terror, extenuación y calentura que consuman sus ojos, y atormentaré vuestras almas. Y sembrarán en balde su semilla, porque sus enemigos la comerán. Ahora, si nosotros nos acordamos lo que acabamos de leer en 2 Corintios capítulo 7, verso 1, donde Saúl dice que para recibir las promesas, recuerda que este verso habla de las promesas, dice, porque conocemos las promesas, dice Saúl en este verso. O sea, está hablando a personas que se saben completamente la Torá, que se saben completamente el Nuevo Testamento, porque les dice, nosotros sabemos de las promesas, ¿verdad? ¿De cuáles promesas le está hablando? De las promesas que le acabo de leer. Pero ¿qué continúa diciendo Saúl? Dice, conocemos las promesas, pero debemos purificarnos, debemos santificarnos y debemos presentarnos santos delante del Eterno en reverencia a Él. Y no podemos contaminar, enseñaba, ¿verdad? En el verso que leímos, no podemos contaminar nuestro cuerpo ni nuestra alma. Nada que profane nuestro cuerpo ni nuestra alma, decía Saúl, en el verso que acabamos de leer. Pero eso porque eso es lo que está aquí diciendo en el libro de Deuteronomio, Yahweh, que si alguien se desvía de los mandamientos, si no aceptan los mandamientos, si no cumplen los mandamientos, entonces en ese momento se van a perder las promesas. De eso era lo que estaba cuidando Saúl a la congregación israelita mesiánica, a los que están practicando Torah. Los está cuidando de que no se desvíen, porque muchos eran conquistados por los mismos fariseos para que regresen a las prácticas del legalismo. Ese legalismo que ellos les habían aplicado al verdadero mandamiento. De eso era que estaba evitando Saúl. Que se desvíen y que regresen otra vez a estas fábulas de viejas, decía Saúl. O que se dejen llevar por otros vientos de doctrina. Se refería a esto. Por eso les dice, nosotros ya sabemos las promesas. Eso usted no le dice, por ejemplo, en la iglesia donde usted predica, usted que es predicador le habla. Porque usted ni siquiera conoce las promesas, ni le ha prestado atención cuáles son las promesas para esta época milenial donde va a venir a reinar Yeshua en el reino milenial. Las promesas tan hermosas que las dice las escrituras, pero usted no le ha prestado atención porque ustedes piensan que el reino de Dios es la iglesia, porque eso dicen que el reino de Dios es la iglesia, y eso es una farsa, una farsa porque la palabra iglesia ni siquiera está en el pensamiento ni de Yahweh, ni de Yeshua, ni de los enviados, a los que ustedes llaman apóstoles. Ninguno de ellos habla de la palabra iglesia, así que nunca puede ser que el reino de los cielos sea la iglesia. Eso es un error, están enseñando un error. Y todos los creyentes están esperando que un día venga Yeshua en una nube a llevar supuestamente la iglesia al cielo donde va a ser el reino. Eso es un error. Por eso Pablo habla de las promesas que han recibido y que hay que cuidarlas, no poniendo un yugo desigual, un incrédulo con una persona que sí cree, que sí es creyente. Incrédulos para nosotros en este momento es la cristiandad. La cristiandad es incrédula porque no quiere creer que hay que practicar los mandamientos, que hay que cumplir con Torah. Entonces son incrédulos porque no quieren creer a las enseñanzas, no le quieren creer al Eterno. Ahora bien, vayamos al libro de Romanos. Vamos a trasladarnos al libro de Romanos para confirmar las enseñanzas de Saúl, o Pablo como usted lo conoce. Con esto terminamos. Libro de Romanos,
Libro de Romanos, capítulo 1, versículo número 15. Dice en este capítulo de Romanos 1, verso 15, dice: así que, en cuanto a mí, presto estoy a anunciar el Evangelio también a ustedes que están en Roma. Eso es algo que yo les especifico. Si ustedes quieren entender todas las cartas, ya sea de Pablo o del resto de escritores de lo que ustedes llaman Nuevo Testamento, tienen que trasladarse a la época y entender a quién le habla o a quién le escribe, de qué se refiere y para qué es la carta. No la aplique para usted ni para su congregación, porque eso es un error. Aquí está claro diciendo: así que en cuanto a mí, presto estoy a anunciar el Evangelio también a ustedes que están en Roma. Les está hablando a aquellos mesiánicos y judíos que están asentados en Roma. Ellos tienen sus problemas, sus dificultades, y él les va a hablar respecto de cómo tienen que practicar los mandamientos. No les está diciendo que está anulada la ley, no, les está enseñando cómo practicar la Torá. Versículo número 16: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es potencia de Yahweh para salvación a todo aquel que cree. Mire, a todo aquel que cree. Dice, al judío primeramente. ¿Sabe por qué? Porque en Roma había muchos judíos que no creían en Yeshua y que no practicaban la Torah conforme Yeshua enseñó, sino que seguían observando el legalismo de la ley que había sido puesta por los rabinos fariseos. Les vuelvo a repetir el verso 16, que es importante: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es potencia de Yahweh para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Verso 17: porque en él la justicia de Yahweh se descubre de fe en fe, como está escrito: mas el justo vivirá por fe. Mire que dice como está escrito. ¿Dónde está escrito? ¿Qué era lo que tenía en ese momento Saúl? En ese momento no existía lo que usted llama el Nuevo Testamento. Él tenía en la mano el Tanakh, el Antiguo Testamento. Él tenía en la mano los libros de los profetas, la Torá, y dice que eso está escrito, que el justo por fe vivirá. Pero ¿quién es el justo? El justo es el que practica Torá. Y se los voy a decir, se los voy a demostrar. Les voy a leer un verso de Deuteronomio, capítulo 28, 9. Les voy a leer, me voy a apartar un momento, y le voy a leer Deuteronomio 28, 9, y miren lo que dice Yahweh: a los que practiquen Torá, te confirmará Yahweh por pueblo santo, como te ha jurado, guardando los mandamientos de Yahweh tu Elohim, o Yahweh tu Dios, y si anduvieres en sus caminos. Entonces ponga mucha atención, porque Pablo dice: esto está escrito de esta manera, el justo por fe vive. Porque dice Yahweh: el que cumple los mandamientos y anda en sus caminos será hecho pueblo suyo y será llamado pueblo santo o pueblo justo. Ahora sí está entendiendo. Así son las cartas de Saúl. No son inventos de él mismo, sino que él enseña lo que está escrito, no se inventa nada. Él no hace como hacen los predicadores cristianos, como hacen los rabinos fariseos. Ellos se inventan las cosas, pero Saúl no se está inventando nada. Ahora sí. Ahora sigamos con el versículo 18 de Romanos 1:15. De Romanos 1, el verso 18, dice: porque manifiesta es la ira de Yahweh, el Elohim del cielo, contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen la verdad con injusticia. Quienes estaban deteniendo la verdad con injusticia, ustedes también tienen que analizarlo. Los rabinos, los fariseos, que habían agregado normativas a la ley divina, o que le habían agregado legalismo a la ley, ellos estaban enseñando normas que no eran
las puestas por el Eterno, sino que eran mandamientos de hombre. Entonces eso dice que la ira del Eterno está en contra de los que con impiedad e injusticia detienen la verdad. Ellos estaban enseñando cosas injustas, lo que no era justo, y lo que no es justo es lo que es contrario a la Torá. Eso es injusticia. Una persona injusta, impía, es un anomo, una persona que no está con las normas que impuso el Eterno, que no está con Torá, que no está practicando Torá. Ese es anomo, injusto, impío. Ese es del que está hablando aquí Saúl. Versículo número 19. Porque lo que el poderoso, porque lo que del poderoso se conoce, o sea, lo que el Eterno se conoce, a ellos es manifiesto, porque el poderoso se lo manifestó. Entonces, mire lo que dice. Entendamos este verso, que es importante para que usted tire abajo toda esta enseñanza de error de la cristiandad. Dice, versículo 19, porque lo que de Dios se conoce, a ellos es manifiesto. ¿Y qué es lo que ellos conocen de Dios? A ver, porque él les está hablando al pueblo de Roma, a ese pueblo que está en Roma, que dice que son judíos, o sea, conocedores de Torah, conocedores del Antiguo Testamento. Les dice, porque lo que de Dios o lo que de Yahweh se conoce, a ellos les fue manifiesto. O sea, cuando vino Yeshua, le fue manifestado a todo ese pueblo lo que ellos ya sabían. Por eso dice, lo que de Yahweh conoce, les fue manifiesto. Ellos ya conocían todo, lo que usted no conoce, lo que usted no sabe, lo que usted piensa que ya se perdió, que ya fue abolido, que ya fue quitado. Ellos sabían, por eso les dice, lo que ustedes ya saben de Yahweh, los mandamientos, la Torah, fue manifiesto, les dice. Pero ¿cuándo fue manifiesto? Cuando vino Yeshua. Versículo 19. Porque lo que de Yahweh se conoce, a ellos es manifiesto, porque el Eterno se los manifestó. Versículo número 20. Porque las cosas invisibles de él, su eterna potencia y divinidad, se echan a ver desde la creación del mundo, siendo entendidas por las cosas que no son hechas, de modo que son inexcusables. Vuelvo a repetir este verso porque es bastante difícil, pero sí se lo entiende. Verso 20. Porque las cosas invisibles de él, o sea, de Yeshua, está hablando, Saúl está hablando de Yeshua, del Mesías, porque las cosas invisibles de él, su eterna potencia y divinidad, se echan a ver desde la creación del mundo. O sea, está diciendo que todo el poder, la potestad de Yeshua, ya se las puede identificar desde el libro de Génesis o desde Bereshit. Eso es lo que dice. Desde la creación del mundo ya está anunciada la venida de Yeshua. Su potencia, su poder, su divinidad ya estaba anunciada. Pero le está hablando a un pueblo que sí conoce de todo esto. Usted no lo sabe, porque usted no lo ha estudiado. Porque a usted lo que le dicen es que el Antiguo Testamento no sirve, que la ley no sirve, que todo fue abolido y que solamente se comporten bien, que no roben, que no adulteren, que no forniquen y que esperen la venida del Salvador en la nube para llevarlos al reino de los cielos. Eso es lo que le dicen a usted. Pero aquí él les está diciendo a ese pueblo que está en Roma, que son judíos y que son conocedores de Torah, por lo que está diciendo, son conocedores de toda la palabra del Señor. Le dice, ustedes saben que desde el principio ya fue anunciada la divinidad de Yeshua. ¿Sí ven? Entonces les está predicando a personas conocedoras. Esa es la diferencia, que se para frente a usted una persona que no conoce nada, y como usted tampoco conoce nada de la verdad de las Escrituras, entonces todo queda en una confusión y en una doctrina de error. Versículo número 20. Y termina diciendo, de modo que son inexcusables, o sea, que no van a tener excusa. Les está diciendo a ellos que son conocedores de Torah. Ellos no van a tener excusa por no creer en Yeshua. A eso se está refiriendo. Versículo 21. Porque habiendo conocido a Yahweh, no lo glorificaron como al Dios
y dieron gracia, antes se envanecieron en sus discursos, y el necio corazón de ellos fue entenebrecido. Está hablando de ese pueblo que practicaba Torah, pero que su observancia era a los mandamientos de hombres que han sido expuestos, que han sido agregados o añadidos en sus enseñanzas. Dice, verso 21, porque habiendo conocido a Yahweh, no lo glorificaron como a Elohim, ni dieron gracias, sino que antes se envanecieron en sus discursos, y el necio corazón de ellos fue entenebrecido. ¿Sí ven? Nunca observaron verdaderamente la Torá como tenía que haberlo hecho. Pero aquí se está refiriendo a los judíos, a los fariseos, que practicaban la Torá, pero según su propio entendimiento, y no prestaban atención a la verdad. Para eso vino Yeshua. Él no vino a abolir la ley y a quitarla, no. Él vino a rectificar esto, porque los fariseos, los judíos, lo que hoy se conoce como judíos ortodoxos, que siguen en sus prácticas, desde esa época estaban torciendo la verdad. Dice que con injusticia detenían la verdad. A ellos es esta enseñanza, es para ellos. No es para el cristiano y el no cristiano, no. Porque tanto el cristiano como el no cristiano, los dos son incrédulos, porque ninguno de los dos practican Torah. Claro está que a usted le dicen que el que no va a la iglesia es mundano o es no creyente. No. Ambos son no creyentes, tanto el cristiano como el no cristiano. Todo el que no practica Torah es no creyente, es incrédulo, porque no practica Torah. Y en el último verso que vamos a leer, dice, diciéndose ser sabios, se hicieron fatuos o se hicieron necios, y hay otra versión que dice, se hicieron estúpidos. Mire, se hicieron fatuos, dice. O sea, cada idea que nacía de su pensamiento o de sus reuniones, de su concilio, igual que hacen hoy, lo ponían como una normativa, como algo adicional a la palabra del Eterno, como una ley. Esa era la ley de hombre de la que estaba luchando Yeshua cuando él vino, cuando él caminó entre los hombres y cuando enseñó la verdadera práctica de la Torah. Dice que se hicieron necios, que su corazón estaba entenebrecido, que se hicieron sabios a sí mismos. Eso ocurre hoy. Se hacen sabios a sí mismos y sus propios pensamientos, sus concilios, hacen que cada uno se nombre sabio y el otro más sabio que el otro. Pero todos están en un marco de error, enseñando error y predicando error, porque estas cartas de Shaul y del resto de enviados a predicar las buenas nuevas tienen un pensamiento que es diferente a como lo están tomando por no conocer el hebraísmo y por no leer en textos que tengan una buena traducción. Eso es lo que yo les traía para hoy, esta porción de la escritura, y espero que sirva para que ustedes vayan a investigar. No es que yo estoy pretendiendo que ustedes crean que la palabra que yo digo es la única verdad, sino que ustedes analicen, investiguen y lean y hagan consulta en los instrumentos de consulta que tenemos en nuestra página www.latorasalva.gildo.com, que es parte del ministerio La Unidad de las Dos Varas, la cual también tiene una página en la que usted puede también investigar estos temas. Es www.unidadedosvaras.gildo.com. Bendiciones para todos. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, bendito el Señor nuestro Dios.